Bueno, hermanos, que Dios les bendiga en esta mañana. Y ahora vamos a dar paso a algo que es sumamente importante para nuestra vida, y es ser nutridos por la palabra de Dios, ¿vale? Así que seguimos con esta hermosa serie de Romanos, y hoy vamos a ver el capítulo 3, vamos a ver del versículo 9 al versículo 20. Así que quiero que me acompañen, lo voy a leer rápidamente y luego vamos a ver todo lo que Dios quiere decirnos en esta mañana. Dice así: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña. Veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Amén. Hasta aquí. Cuando en el versículo 9 habla, ustedes ya hemos oído el contexto, lo que compartió Ariel el domingo pasado, acerca de cómo nosotros nos presentamos, cómo el ser humano está delante de Dios. Que a veces el error que podemos cometer y que cometemos muy a menudo es pensar que por abrazar tal o cual religión o estar en tal o cual situación o condición nos podemos sentir como privilegiados, ¿vale? A diferencia de otros. Pero aquí cuando el apóstol Pablo dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Es decir, ustedes saben que el pueblo de Israel tuvo el privilegio de que por medio de él, por medio de ese pueblo judío, vino las ordenanzas, vinieron los pactos, el pueblo del pacto, el pueblo donde Dios les confió las escrituras, etcétera, etcétera. O sea, tienen un privilegio enorme. Pero para que ya nuestra mente conecte con todo lo que vamos a decir, el versículo 20, ¿vale? Que es el último versículo, engancha a todo lo que vamos a ver. Dice: porque ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Eso quiere decir que el pueblo judío, ellos tenían la ley, tenían todas las ordenanzas, ¿vale? Y tenían un montón de privilegios que era dado por Dios. Pero dice: porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Qué quiere decir? Que ellos tenían más conocimiento que los demás pueblos, por lo cual tenían más responsabilidad delante de Dios, pero no les excluía de estar en una condición que necesitaban de Dios, ¿vale? Así que vamos al versículo 9. Dice: ¿somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Esta frase del apóstol Pablo viene a decir, miren, yo antes de seguir con todo esto, porque ustedes se han dado cuenta, Romanos es un libro, uno de los libros más teológicos, más técnicos, que utiliza muchas palabras técnicas para poder entender, ¿vale? Lo que Dios quiere hablar. Pero es algo que yo ya alguna vez lo he dicho, no lo voy a repetir siempre, porque es necesario que tú lo sepas, que la palabra de Dios tiene que tener cumplir con dos requisitos: instruir y enseñar. La enseñanza, hermano, la instrucción, como dice en 2 Timoteo 3:16, que la palabra de Dios es útil para enseñar, pero también dice que es para instruir en justicia. ¿Qué quiere decir? Que la palabra de Dios a mí me tiene que instruir acerca de todo lo que Dios quiso decir en ese momento a tal pueblo, ¿vale? Por eso es necesario el contexto histórico y es necesario conocer bien la Biblia. Pero también yo tengo que saber para qué Dios me quiere que oiga esto para mí, para aplicarlo yo a mi vida. Ahí está la enseñanza.
Lo primero, conocer la Biblia, conocer el contexto histórico, qué es la circuncisión, los judíos, eso es la instrucción. Pero la enseñanza, ¿qué enseñanza saco yo de todo esto? Pues esta. Por lo tanto, siempre trato yo, siempre, y lo hacemos con Ariel y demás, y aquellos que conocemos la palabra y tenemos un corazón que queremos que el pueblo crezca, estas dos cosas tienen que ir caminando juntas. ¿Por qué lo digo? Porque nosotros, hermanos, hay un movimiento, por ejemplo, dentro del campo evangélico hay un movimiento, el movimiento pentecostal, que enfatiza más lo que es la enseñanza. Y es correctísimo, porque cada vez que se lee la Biblia, la pregunta que se hace es: ¿qué quiere Dios decirme a mí hoy? ¿Está bien o está mal eso? Está bien, pero al no conocer el contexto histórico, al no estudiar la Biblia, pasan por alto un montón de matices, un montón de aspectos que no les va a servir en la vida. ¿Por qué? Porque van a intentar tener un corazón conforme al de Dios, pero su mente no estarán alineadas o alineados con la mente de Dios. Pues nosotros hacemos lo mismo, pero al revés. Tenemos la tendencia de la instrucción, conocemos los detalles, los puntos, las comas, el porqué, esto, pero la pregunta es: ¿salimos de aquí siendo conscientes de qué Dios quiso decirme a mí? ¿Amén? Entonces, ahora sigo adelante, ¿vale? Porque va a haber momentos que va a parecer muy técnico, ¿vale? Muy teológico, pero luego aflojamos un poco. Bueno, esta es la aplicación. Aprendemos, aplicamos. Aprendemos, aplicamos. Así que, en estos, hermanos, esta frase del apóstol Pablo, que luego continúa en el versículo 10 en adelante, lo que muy sutilmente Dios viene a hacer ver al pueblo judío que está en la misma condición delante de Dios que el resto de la humanidad caída. Y esto es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Miren, nosotros hasta ahora, desde el capítulo 1 que nosotros venimos predicando, se habló de la culpabilidad del hombre, Romanos 1:21, se habló del juicio de Dios, Romanos 2:1, y ahora la condición del hombre. Por lo tanto, vamos a ver, hermanos, cosas, sobre todo dos cosas muy importantes, es lo que es el juicio de Dios. ¿Qué significa la justificación por la fe? Esto lo vamos a ir hablando más veces porque habla mucho Romanos acerca de esto, pero luego vamos a hablar de una serie de condiciones que Dios habla acerca del hombre y también hace una descripción de lo que es el hombre. Pero cuidado, del hombre sin Cristo, ¿vale? Porque los que están en Cristo, nueva criatura son. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Para quién? Para Dios, delante de Dios. Para el hombre, pero es delante de Dios. Por lo tanto, de ahí viene el ser justificado, ¿vale? Si leemos el Salmo 34, en las hojitas que ustedes tienen, creo que puse unos 3 pasajes bíblicos, ¿vale? Tengo 27 pasajes bíblicos aquí, no las voy a leer todas, pero he decidido poner las que considero un poquito más trascendentes. Sería bueno que tomaras nota. No las voy a leer todas, pero porque no sé cuál voy a citar y cuál sí y cuál no, ¿vale? De las 27 puede que cite 20 y no 7 y las 7. Pero para que vayan tomando nota. En el Salmo 34 del 7 al 9 dice: el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno el Señor. Dichoso el hombre que confía en él. Temed al Señor, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Esta descripción que hace el Salmo no está hablando de esa descripción de Romanos. Si ustedes observan el versículo 10, 11, 12, 13, 14 hasta el final, es una descripción que está sacada de algunos salmos y de Isaías, ¿vale? Pero la descripción, si tú te vas al Salmo 5.9, al Salmo 140, al Salmo 59, que es de donde habla esto, fíjense que el rey David lo que está haciendo una descripción del impío. Y ahora vamos a ver algunas cositas, ¿vale? Vamos a ir adentrándonos en esto. Pero es muy importante que vayan conmigo a Romanos 8. Porque para poder entender ciertas cuestiones hay que entender ciertos conceptos, ¿vale?
y qué se está refiriendo la palabra de Dios cuando habla de la carne. Como enseñanza, miren, vamos a leer Romanos 8, del 1 al 13, porque este es un pasaje que se combina en la enseñanza y la instrucción. Miren lo que dice, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque son nuevas criaturas. Ya no están en esa lista que vamos a leer más adelante. Los que no andan conforme a la ley, es la carne. Pero ¿por qué? ¿Quiénes son los que andaban en la carne? Los judíos. Porque el ritual, los ritos, la ceremonia y todo el cumplimiento de la ley era en la carne. Ahí está la instrucción. Ahí está la instrucción. Y miren, seguimos leyendo. No andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por eso ellos andaban en la carne. Por eso no podemos confundir ni mezclar Israel con la iglesia. Porque lo que sí tenemos en común con Israel o los judíos, ¿sabe qué? Es la enseñanza. Es decir, los principios que subyacen del corazón de Dios a través de la ley. Pero no todo el aspecto externo del pueblo, no tiene nada que ver Israel. Si hoy David estuviera con Goliat, David tendría que poner la otra mejilla. ¿Se dan cuenta? Y sin embargo vemos como Jesús, habéis oído, mas yo os digo. Habéis oído, mas yo os digo. Pero ¿qué hacen las iglesias que tienen instrucción pero no tienen... que tienen enseñanza pero no tienen instrucción? Y lo que hacen es mezclar. Y es a lo que hoy llamamos teología de reemplazo. Que introducimos aspectos, conceptos de la ley y se le introducimos a la iglesia. Y eso lo habla muy bien Pablo en Colosenses, en la cual no manejes, ni guste, ni un toque, mandamientos de hombres, que eso no le decía la ley, en la carne, porque estaban en la carne. Pero seguimos leyendo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, ¿ves? Entonces los judíos andaban en la carne. Esa es lo que nosotros tenemos que entender. Que aquí es lo que Pablo está diciendo. Dice, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley que se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, o sea, a la ley, sino conforme al Espíritu. ¿Vale? Pero miren lo que sigue, vamos al versículo 10. ¿Cómo está escrito? Y aquí lo que el apóstol Pablo está poniendo unas condiciones que yo le podría llamar condición antropológica. Y yo digo, es muy importante esto, hermano, porque entendiendo bien esto, tanto al religioso como al no religioso se nos debe romper los esquemas a todos, por tener una idea errónea o equivocada de la justicia de Dios. De ahí también emana la frase de que si Dios es tan bueno, ¿por qué permite tal o cual cosa? ¿Por qué? ¿Vale? Entonces, en nuestro corazón muchas veces el hombre que no conoce a Dios, culpa a Dios. Culpa a Dios de aquellas cosas que el hombre ve, vive y no entiende. Pero aquí lo vamos a ver con más claridad. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Ahora yo pregunto una cosa. Delante de Dios, no de los hombres. Delante de Dios, ¿qué significa ser justo? ¿Qué significa? Si una persona incluso hazme una descripción de lo que significa ser justo delante de Dios, para no ser condenado. A ver, dice que Dios separa las ovejas de las cabras. ¿Qué sentido? ¿Qué es lo que tienen las ovejas de las cabras? Dice que Dios dice, venid a los benditos al reposo eterno, y vosotros los de aquí, hacedores de maldad, que nunca os conocí, hacedores de maldad. ¿Qué significa? ¿Sabes qué significa ser justo delante de Dios? No tener ni una molécula de pecado en nuestras vidas. Ni una. No ser pecado.
no tener nada de pecado. Que Dios, al vernos, no tenga nada que decirnos en contra, sino que nos alaba. Por ejemplo, que al verme, a mí, Dios puede decir, este es mi Hijo amado en quien tengo mi complacencia. Pregunto, ¿de quién habló Dios eso? De Cristo. De Cristo. De nosotros no. Dice que nosotros éramos hijos de ira como los demás. Así que, si leemos Isaías 64:6, yo lo voy a leer rápidamente. Si quieres, toma nota para tenerlo luego, que lo puedes leer más detenidamente en tu casa, que es lo que deberíamos hacer. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, y caemos todos, fíjate las veces que repite todo, si bien todos nosotros somos como suciedad, y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, y caemos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Así Dios ve al impío, así Dios ve al hombre sin Dios, que por eso emplea la palabra aúna. Aúna lo hicimos inútiles, que significa en un bloque, ¿vale? Pero miren, ¿sabían ustedes que nosotros decimos que por la ley vino a través de Moisés, pero la gracia vino a través de Jesucristo? Eso lo vemos en Juan 1. Y gracia sobre gracia tomamos de Él, ¿no? Cada día. Pero, pregunto, cuando Dios escoge a Abraham, Abraham no era judío. Venía de Ur de los Caldeos. Él era de raza semítica, de Sem, de la descendencia de Noé. Ur. Él no era ni siquiera israelita. Y yo pregunto una cosa, ¿qué vio Dios de Abraham para escogerlo, para que a través de él hiciera una nación grande y formar Israel? Pregunto, ¿vale? ¿Qué vio? No sé, ¿no? ¿Vale? Que es un tema que lo vamos a abordar en otro momento, no ahora ni el viernes. Hay una cosa, hermano, que quiero más adelante llevarlos a razonar, a pensar y a debatir un tema que nos va a llevar, nos va a trastocar la mente, ¿vale? A más de uno, con respecto a esto. Pero ¿saben ustedes que de manera implícita Abraham parecía no entender muy bien lo que era la justificación por la fe? Si tú lees Romanos 4, lo lees, dice, porque Abraham fue justificado por las obras, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Y en el versículo 1 del 4 dice, ¿qué pues diremos? ¿Qué halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Según la ley, ¿vale? Cada vez que emplea la carne significa la ley. ¿Qué halló Dios en Abraham según la ley mosaica? Dense cuenta que Abraham es antes, ¿vale? De la ley mosaica. Y dice, en el versículo, por ejemplo, en el versículo 3 dice, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Vale? Pero miren, vayan conmigo, esto sí que quiero que vayan y lo vamos a leer juntos. Génesis 18, del 23 al 33, porque ¿sabes una cosa, hermano? Abraham, que fue escogido por Dios y que las palabras de Abraham, lo que Abraham responde a Dios, esas palabras Dios las toma y las cuenta como justicia, es decir, fue justificado por sus palabras, porque la fe, él declaró con sus palabras de fe, ¿vale? Pero miren lo que dice Génesis 18, 23 al 33. ¿Se acuerdan del relato de Sodoma? Cuando Dios se presenta delante de Dios y dice así, y se acercó a Abraham y dijo, Abraham a Dios, ¿destruirás también al justo con el impío? Fíjense, hermano, que ya a partir de aquí Abraham estaba diciendo, Señor, tú eres Dios, pero mira, yo te voy a decir una cosa, aquí en este pueblo impío puede haber algunos justos. Y Dios, claro, le dirá, pobrecito, ahora yo le voy a enseñar y voy a tener paciencia, ¿vale? Pero miren lo que dice, quizás haya 50 justos delante de la ciudad. No. Hoy los cristianos
también muchas veces pensamos que en el mundo hay algún justo, la cual qué injusto que es Dios cuando permite ciertas cosas. Destruirá también y no perdonará al lugar por amor. Fíjate que es Abraham que le quiere redarguir a Dios. Es como Job, ¿se acuerdan el relato de Job? Dice, 50 justos estén dentro de él, lejos de ti de hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Abraham no entendía ni de lejos lo que era la justicia de Dios. ¿Vale? Abraham, el padre de la fe, el cual Dios escogió sin que halló Dios en la ley, en la carne. ¿Qué halló Dios a Abraham? Abraham es judío, no, porque todavía los judíos vienen de la tribu de Judá, o sea, eran sus bisnietos, etcétera, etcétera. Y dice, versículo 26, entonces respondió el Señor, si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todos en este lugar por amor a ellos. ¿Ustedes se creen que Dios no sabía si había justos o no? Pero ¿por qué le responde a Abraham esto? Lo mismo Dios hace con nosotros, hermano. Con la paciencia y el amor que nos tiene, nos corrige y nos hace ver nuestras carencias, nuestra mala manera de ver las cosas, y con paciencia nos hace ver la realidad. Versículo 27. Y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. O sea, Abraham primero se pone, Señor, quizás hay uno justo y tú siendo Dios, ¿no? y tú eres justo. A ver, no vas a condenar, no vas a hacer. ¿Se acuerdan el trigo y la cizaña? Cuando ese relato fue al revés. Le dijeron al Señor, Señor, cortamos. Y dijo Dios, no, aquí Dios cortó. Pero en el trigo y la cizaña Dios no cortó, sino todo lo contrario. Dijo, no vaya a ser que queriendo cortar el trigo, en la cizaña corten también el trigo. ¿Qué es lo que nos está queriendo decir el Señor como enseñanza? Que juzgamos las cosas según las apariencias y según nuestro propio corazón, no según el corazón de Dios que subyace de la palabra de Dios. Y así nos movemos. Y es peligroso, hermano. Porque hoy estamos tratando esto. Pero en el diario vivir nos movemos de esa forma. Juzgamos a los hermanos de esa forma. Juzgamos a la iglesia de esa forma. Y juzgamos al mundo de esa forma, conforme a nuestro corazón y nuestro parecer. Sin embargo, cuando el hombre no quería arrancar la impiedad de la humanidad, Dios le dice, hay que arrancarla. Y cuando el hombre dice, arranquemos la impiedad, Dios dice, no la arranquemos. Así nos movemos. Mire lo que sigue diciendo. Y Abraham replicó, aquí, ahora que comenzó a hablar a mí, Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizás faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo, no la destruiré, si hallaré 45. Y volvió, etcétera, etcétera. Y en el versículo 32, Dios le hizo ver en su propia experiencia que no había justo ni aún uno, por cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios se le enseñó de esta manera. El 32 dice, y volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor. Yo me imagino que el Señor ya estaba enfadadillo con Abraham. Abraham, ¿de qué va? ¿Qué te crees tú? Y dice, si hablares solamente una vez, quizás se darán allí 10 pesaditos. Abraham no. Y era que él pensaba todavía que podría haber la posibilidad de un justo. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue. ¿Cómo no se va a ir? Yo ya hubiera salido, yo hubiera ido hace rato, ¿no? Que habló, dice que acabó de hablar a Abraham. Y Abraham volvió a su lugar. ¿Qué quiere decir, hermano? Aquí, Abraham, de la misma manera que nos sucede, hermano, con este texto, no entendemos. Porque dice, como está escrito, no hay justo ni un uno, por cuanto... Es decir, la justicia delante de Dios es ser perfecto, intachable, es ser irreprensible, completamente irreprensible delante de Dios. Y el único que fue Cristo. Por eso hace siempre esa contraposición entre la ley y la gracia. La ley y la gracia. Y recuerden que nosotros seguimos estando bajo la ley. Solo que entre la ley y mi vida está la gracia de Cristo que sostiene la ley para que la ley no me aplaste.
porque la ley es santa que convierte el alma. Versículo 11. Dice, no hay quien entienda. Hermano, de todo esto que estamos hablando, vuelvo a repetir, está haciendo una descripción del impío, no del cristiano. Del impío. Nosotros hemos sido librados por la gracia de Dios. Ahora estamos en Cristo y por medio del Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo, Él nos guía y nos lleva a toda verdad constantemente. Por eso también en Romanos 8 dice, porque el que tiene la morada del Espíritu no anda conforme a la carne, porque hacemos morir las obras de la carne por medio del Espíritu. Y si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces aquí hay algo muy fuerte, muy tajante. Si yo soy o espiritual o carnal. Israel era un pueblo terrenal, carnal, y un pueblo que se movía en la tierra. Era terrenal. Mientras que la iglesia es espiritual, celestial, y se mueve por fe. Por medio del Espíritu. Eso es un pueblo espiritual. Pero aquí está diciendo o blanco o negro. Los que conmigo no son, contra mí son. Es decir, ahí viene la enseñanza que yo tengo que aplicar a mi vida. Si yo me considero cristiano, ¿cómo estoy viviendo mi vida espiritual? ¿Como los impíos o como los hijos de Dios? Porque yo ya no estoy en la misma lista. No estamos ya en la misma lista. Pero miren, Jeremías 9, 24. Aquí quiero que este pasaje, hermanos, bomba. Esto es algo que nos dice a nosotros así. A ver, Julio, no te alabes en esto que de alabarte, sino alábate en esto, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, ¿vale? Que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. ¿Saben una cosa, hermano? ¿Sabía que no se puede conocer al Señor si no le entendemos? Aquí viene la instrucción y la enseñanza. Hermano, cuando la palabra dice que yo tengo la mente de Cristo y que por ser espiritual juzgo todas las cosas, significa que a Dios le entiendo. Y por entenderle le conozco. Hermano, si tú o yo no soy capaz de perdonar a mi hermano, no soy capaz de vivir en fraternidad con mis hermanos siempre, no soy capaz de orar todos los días, de inclinar mi alma en mi altar personal y humillarme delante de Dios, es porque no le conozco a Dios. Y no le conozco porque no le entiendo. Es que el pastor no le entiende. ¿Por qué Dios me pide esto? Por lo que me encanta la carne. Porque ahí está la enseñanza de Romanos 8, que aunque se refiere a la ley, también se está refiriendo, porque nosotros también tenemos una ley. Me refiero, el hombre sin Cristo también tiene sus leyes. La ley de la carne, del sistema humano caído. Por eso dice en Filipenses 3, ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo Jesús. No teniendo mi propia... Ser hallado, ¿qué significa esa frase? Ser hallado en Él. Ser hallado en Él es que Dios dice, amén, Julio, así quiero que andes. Pero como cristianos muchas veces tenemos esa dicotomía mental de que tenemos un pie en el mundo, un pie, y eso no existe, hermano. Porque yo pregunto, hermano, ¿no hay nada que me redarguya por dentro cuando yo estoy pecando? Y ojo, cuando el Espíritu redarguye no te dice, Julio, oye, no lo hagas. El Espíritu cuando te redarguye por dentro es como que te atrapa, es como que te agarra por dentro y te hace así el corazón. Y te lo hace así y por ello es lo que impide que tú sigas pecando deliberadamente. Como si no pasara nada, como si no fuera conmigo la cosa. Si yo no tengo ese Espíritu que por dentro me hace así, no tengo nada. Porque por lo menos, chicos, si yo tuviera la ley, que muchos cristianos utilizan la Biblia como la ley, como por obras de la ley. Pregúntale cualquier cosa teológica y te la van a saber, pero no la viven en el Espíritu. Porque no entienden a Dios, no entienden el corazón de Dios. Hermano, el corazón de Dios es, como acabamos de leer, Él es el que hace misericordia,
que Dios nos pide amar misericordia. Amar misericordia, hermano. Somos reconciliadores. Tenemos el ministerio de la reconciliación. Reconcíliate con Dios. Y una vez reconciliado con Dios, realmente tú vas a ser un agente de bendición a donde quiera que estés. Porque vas a reconciliar siempre el lugar donde estés, empezando por la iglesia. También dice que entiende el juicio de Dios y entiende su justicia, como cuando en Juan, ¿se acuerda de 16? Cuando decía, y el Espíritu cuando venga convencerá al mundo, es decir, a los cristianos, de pecado, de justicia y de juicio. Es una convicción que hay en mi corazón. Así que, hermano, dice, pero hablando del entendimiento, porque no hay quien entienda, no le voy a decir el pasaje, ¿vale? No le voy a decir. Si alguien quiere, luego yo se lo voy a decir al final, para que ahora oigan. Dice, pero el entendimiento de ellos, de los judíos, se embotó. Es decir, el entendimiento de los judíos se hizo ineficaz. ¿Saben por qué? Porque no entendían a Dios, no lo entendían. ¿Qué significa ir tras la ley como por obras de la ley y no por fe? Significa, es como muchos cristianos que conocen intelectualmente muchas cosas de la Biblia, pero no la viven en el Espíritu. No tienen esa compasión, ese dolor del corazón, ese deseo de agradar a Dios, del hermano. Que cuando tú estás viendo a un hermano, cuando tú estás viendo... Ahora, quiero que mires al hermano que tienes al lado. Por un segundo, míralo. Mira. Qué guapo que es, ¿verdad? Para Dios es muy guapo. Porque si tenemos nuestra mente, lo vamos a ver, nuestra forma de ver, pero ¿quieren que te diga una cosa? Esa persona que tú tienes al lado fue creada a imagen y semejanza de Dios. Esa persona que tú tienes al lado, Dios le ama al punto que dio su vida por él. Pero de luego vengo yo, con mis parámetros, con mis maneras de ver, pero cristiano, no soy capaz de perdonarle, le juzgo. Es como tenemos la hipermetropía espiritual. ¿Tú sabes lo que es la hipermetropía? Miramos bien el pecado ajeno de lejos, pero miramos mal el pecado del cerca, que el que tengo yo. Y empezamos a juzgar. Entonces, eso es entender a Dios. Entender a Dios es como los niños. Como dice Mateo 11:25. Gracias, Señor, porque dice, la sabiduría de los entendidos la revelaste a los niños. Y te doy gracias por ellos. Ser así, hermano. Eso es tener el corazón correcto. Yo no lo sé, pero no me arriesgo a decir que muy posiblemente David era como un niño. Un niño, o sea, me refiero, no hacía maldad, él se creía todo, porque andaba con Dios, conocía el corazón de Dios, no era suspicaz, no era una persona. El rey Salomón otra cosa. Salomón tenía una gran sabiduría como nunca hubo en la historia. Pero David no, David era no era conforme a la mente de Dios, era conforme al corazón de Dios. Y así busco yo ser, hermanos, delante de Dios. Que no tenga que oponerme a nada porque no le entienda, sino porque, Señor, de lejos, ya sé lo que tú me estás pidiendo, porque lo entiendo, porque te entiendo, porque te amo y porque quiero, ¿vale? Es ese el punto. Así que sigue diciendo, no hay quien busque a Dios. Hermano, ¿cómo se reconcilia el que por cuanto todo pecado y están destituidos de la gloria de Dios y por ende no hay quien busque a Dios? ¿Cómo se reconcilia Isaías 55:6? Cuando Dios le dice, buscad a Dios mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que esté cercano. ¿Cómo se reconcilia esos dos textos? Si todos están bajo pecado y Dios le está diciendo, cuidado, se lo está diciendo al pueblo. Porque recuerden una cosa importantísima. Tanto el antiguo pacto como el nuevo, es decir, el Antiguo Testamento como el nuevo, va dirigido a un pueblo en particular, no al mundo. Por eso cuando tú le dices a una persona impía, te regalo una Biblia para que lo leas, es como regalarle un trozo de ladrillo. Es decir, no le estás dando nada, porque no le importa, ni le conoce, ni le ve, como dice Juan 14. Pero nosotros que le conocemos y que le vemos, es para nosotros esto. Y cuando Isaías 55, Dios inspirado escribe eso, ¿para quién era? Para el pueblo.
es después de que el pueblo es luz y sal, es cuando los impíos dicen, pues entonces sí, pero te tienes que ver a ti, me tienes que ver a mí. Pero ¿cómo se reconcilia eso? Se reconcilia, hermano, muy simple. El pueblo de Israel era un pueblo donde todos los israelitas estaban circuncidados, pero no todos estaban circuncidados de corazón. Había incircuncisos de corazón. Si nosotros, miren, quiero que vayamos a Jeremías 9, que lo hemos leído, el versículo 24, pero quiero que leamos el 25 y 26. 9. Miren lo que dice Dios acerca de Israel. Dice, versículo 25, he aquí que vienen días, dice el Señor, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso. ¿Qué? Porque está refiriéndose que la circuncisión no te lleva a nada, a no ser que sea de corazón. Dice el 26, a Egipto y a Judá, a Edom y a los hijos de Amón y de Moab, y a todos los arrinconados en el postrer rincón, los que moran en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas, y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. De ahí está tomado Pablo cuando habla en Romanos. Hermano, no es el venir a la iglesia, ni el un día hace 35 años me bauticé, ni es el entender a Dios y conocerle, que Él ama, misericordia, juicio y justicia, estas cosas quiero, dice el Señor. Es ahí el punto. Y eso es lo que yo quiero que nos quedemos con esa enseñanza. Hermanos, nosotros podemos caer como los israelitas, de como somos los de sana doctrina, y estamos bien, porque estamos espiritualmente, mi hermano, te tengo que decir que vamos bien, vamos creciendo. Y si tú tienes problemas, gloria a Dios, bienvenido tú. Porque esos problemas son los que Dios quiere transformarlo en bendición. ¿Vale? Porque si tú eres hijo de Dios, Él es el que pone el querer como el hacer según su buena voluntad. Él no te va a dejar. Lo que sí, no te aseguro que vayas a estar 40 días o 40.000 años en el desierto, ya no te lo garantizo, ¿vale? Pero que vas a llegar a la tierra prometida, vas a llegar. Que vamos a llegar todos si somos pueblo de Dios. Pero no seamos cabezones, ¿vale? Así que no hay quien busque a Dios. Y pregunto, cuando nosotros evangelizamos, se suele hacer una invitación al altar, ¿a que sí? A ver, levante las manos los que quieren el perdón de Dios en vuestra vida. La gente dice sí. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que Jesús vino a buscar y a salvar, no nosotros a Él. Él es el que vino a buscar y a salvar los que se habían perdido. Por lo tanto, hermanos, por eso es por gracia. Y por eso es por misericordia. Un día yo iba caminando a la espalda de Dios y sentí una mano que no me hizo así. Esa es otra. No es que Dios se sentó conmigo para dialogar y decir, a ver, tú, Julio, ¿qué opinas? ¿Quieres venirte? ¿Quieres seguir mis pasos? Yo no entiendo mucho, pero bueno, sí que... El Señor me agarró, me trasladó de las tinieblas, me trasladó a su reino de luz. Y una vez me desperté, no sé dónde, no sé cómo, pero me desperté espiritualmente por una novedad de vida y pude ver que las cosas viejas habían pasado y ahora están siendo hechas nuevas todas. Y eso, perdóname hermano, no lo entiendo. Pero sí veo la gracia de Dios ahí. Él es el que nos busca, Él es el que nos rescata. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y justicia. Cuando Él venga, y si no hubiera venido, no hubiera convencido. Pregunto, el día que Dios vino a tu vida, tú no le dijiste, sí Señor, ven. Al contrario, le dijimos, no en palabras, sino en intención, no te vayas. Más bien en lugar, Señor, ven, al Señor dijimos, no te vayas. Porque ya habíamos saboreado la benignidad y la gracia de Dios. Y ya no queríamos otra cosa. Ya habíamos probado la gracia de Dios. Y al probar la gracia de Dios, no, Señor, nos agarramos ahí, pero ¿después de cuándo? Después de que el Espíritu se la obra, no antes. No es decir, Señor, ahora sí, mañana no, ahora sí. No, es cuando el Señor nos alcanzó. Por eso, el pueblo, si Abraham no entendía la justicia, imagínense Israel. Por mucha letra que tuviera. Así que Él nos convence. Hermano, Dios, a través de Jesús, nos llama.
y a través del Espíritu nos convence. Y esa es la obra del Espíritu Santo. Así que el Salmo 10.4, que es uno de los salmos que la cual está citando literalmente Pablo, dice: el impío en la altivez de su rostro no busca a Dios. Todo su pensamiento es: no hay Dios. El necio dice en su corazón: no hay Dios. Yo estoy preparando unos estudios de apologética para la iglesia acerca de la evidencia y de la veracidad del Dios existente en todos los ámbitos, en el aspecto intrínseco, o sea, en una revelación interna de nuestro espíritu, y en un aspecto externo, tanto en la revelación de la palabra como en la teosima. Y yo les digo una cosa, hermano, lo digo sinceramente: ser ateo no solo es una osadía, es una estupidez. No se puede ser ateo, hermano. Para ser ateo no nos tiene que dar aquí, sinceramente, porque Dios es aplastante. Las evidencias de Dios, de todos los índoles. Uno puede decir: es que la ciencia contradice. Perdón, la ciencia no contradice, ¿vale? Lo que nos contradice la evidencia de Dios es nuestra concupiscencia, que es lo que está hablando aquí. No hay quien entienda, no hay quien busque, somos, aún nos hicimos inútiles. Somos inútiles. El ateísmo es de inútiles, hermanos, porque no tiene la capacidad del Espíritu de la obra interna, no tiene la obra interna del Espíritu para entender y conocer al Dios que es Espíritu. ¿Vale? Así que en la Septuaginta, que es la Biblia en griego, es la traducción del Antiguo Testamento al griego de cuando Jesús, por ejemplo, en los tiempos de Jesús, el Antiguo Testamento se hablaba del griego del Antiguo Testamento, de la Septuaginta. Dice así este pasaje del Salmo 10.4: busquen al Señor, de Isaías 55. Busquen al Señor mientras pueden encontrarlo. Llámenlo ahora mientras está cerca. Que los malvados cambien sus caminos, y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal. Que se vuelvan al Señor para que les tenga misericordia. ¿Saben una cosa, hermanos? El pueblo de Israel constituía un pueblo de laicos. Y dentro de ese pueblo laico existían impíos también. Por eso ustedes saben la tribu de Dan, que no se menciona en el Apocalipsis, y que se dice que a través de la tribu de Dan va a venir el anticristo. A través de una tribu. Imagínense la labor de Israel, que hasta el anticristo Dios va a usar a Israel para que venga. Pero entendemos, hermano, hablando así para que nos entendamos espiritualmente, a mí no estoy diciendo que nosotros seamos de alguna tribu, ¿vale? Hay una corriente evangélica que dice: hermano, como cristianos pertenecemos a alguna tribu espiritual y con unas características determinadas. Hermano, eso es rizar el rizo, ¿vale? Pero lo que quiero decir es que así como el pueblo de Israel tenía un remanente fiel y un pueblo impío, en la iglesia también, un trigo y una cizaña. Y que nosotros como trigo tenemos que cuidarnos de caer con la cizaña. Son ellos los que se tienen que convertir en nosotros, no nosotros a ellos. Y quien tienes que luchar es tú, no el pastor por ti. Eres tú. En tu relación personal con Cristo. Dice que esto, me imagino, sobre todo las mujeres, y ya van a entender por qué, van a saber más o menos de qué libro estoy sacando este texto. Mirad pues con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino que entendidos de cuál sea la voluntad. Se lo está dirigiendo a la iglesia. Y es lamentable ver cómo hay cristianos que no son entendidos. Han recibido instrucción toda la vida, pero no han recibido enseñanza. Entonces les cuesta. Pero lo sé, pero me cuesta. Lo sé, pero me cuesta. Porque no han extraído la enseñanza espiritual para su vida, para aplicarla. ¿Para qué? Miren, quitando la enseñanza, ¿para qué me sirve a mí saber de que si la circuncisión de Israel, de que Abraham antes de tal y cual, si no tengo una enseñanza de ello? No sirve para nada. Y muchos cristianos viven de esta forma. Versículo 12.
Dice, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Claro, ¿se acuerdan quién dijo, o dónde se dice, y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes? Al siervo inútil. Claro que nosotros somos siervo inútil, soy porque lo que tuve que hacer lo hice. Vale, eso que está diciendo, hermano, que no hay ninguno que esté cualificado, capacitado delante de Dios para poder llevar una labor espiritual aceptable delante de Dios, a menos que sea Dios quien haga, ponga el querer como el hacer, que Él haga todo. Y nosotros meros instrumentos, canales, nada más. Pero aquí no está hablando de eso. Aquí está hablando del siervo inútil que no entendía a Dios y por no entender no le conocía. Porque ¿qué dice? ¿Se acuerdan? El parábola de los talentos. Señor, yo conocía que tú eres un Dios severo. Y dice Dios, ¿qué? No me conocías. Venga, iros de aquí. ¿Por qué? Porque no llevó fruto. Porque ese talento que Dios le había dado era para que viviera en pos de Él. Por eso la enseñanza te va a ayudar a aplicar la vida. Si tú no aplicas lo que tú sabes de Dios, hermano, te va a pasar factura al final del camino. Porque Dios te va a decir, ven, quiero rendir cuentas, quiero que me des los beneficios de todo lo que yo te di. Y va a decir, Señor, es que yo viví, porque yo entendí, yo pensaba, yo creía. Y quieren que les diga una cosa terrorífica, hermano, terrorífica. Y se los digo, lamentablemente, ojalá me equivoque, pero me temo que no. Y es que muchos cristianos, muchas personas que asisten a las iglesias se irán al infierno. Y de las personas que nosotros incluso diremos, no puede ser, no puede ser. ¿Cómo puede ser? Hombre, esta persona, más o menos la entiendo. No venía casi nunca a la iglesia, se lo veía allá, no participaba. Pero esta persona, pero si era un hermano mío, sí participó conmigo. Si hacíamos cosas juntos, yo me acuerdo cómo hablaba de Dios. ¿Cómo puede ser? Sí. Por eso tenemos que, hermanos, tomar nota, ¿vale? Versículo 13. Bueno, en Filipenses, capítulo 3, versículo del 7 al 9. Aquí, en Romanos 3, del 13 al 18, aquí vemos una descripción. Hasta ahora hemos visto la condición que tiene el hombre. Una condición caída, no hay quien busque, nos desviamos, etcétera, etcétera. Pero aquí hace una descripción. Y es muy importante que tengamos en cuenta esto, hermano, esta descripción. Porque es así como Dios ve al ser humano que todavía rehúsa las cosas de Dios, que se rebela contra Dios. Dios los ve así. Y por ejemplo, el versículo 13 dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de aspideí debajo de los labios, debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Si ustedes observan, aquí está hablando de garganta, lengua, debajo de los labios y la boca. La garganta. ¿En qué otro lugar se menciona el sepulcro? Cuando Jesús le expresa cómo Jesús veía ese pueblo. ¿Qué le dice? Sepulcro blanqueado. Ahí estaba hablando de lo exterior. Y recuerden que los fariseos es el máximo y mejor ejemplo de lo que significa ser un perfecto y buen religioso, pero en el fondo ser un hipócrita, un sepulcro blanqueado y estar alejado de Dios. Y que eso no ocurrió solo en los tiempos de Jesús, hoy sigue ocurriendo, ¿vale? Y en Filipenses 3, del 7 al 9, no es de extrañar que Pablo dijera, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, o sea, concerniente a la ley, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Se dan cuenta, hermanos? Miren, ¿saben una de las características que tiene cuando uno es justificado? ¿Sabe lo que significa? No es lo mismo ser justo que ser justificado, ¿sabían eso? Ser justificado significa una imputación, es decir, a ti te imputan algo que no te mereces.
que te imputan algo por los méritos de otro. Por ejemplo, si yo estoy en la cárcel y me han dado 30 años de condena y solo puedo ser libre si pagan 5 millones de euros, ¿vale? Menuda fichoría habré hecho, ¿no? Y viene un hermano y te dice, yo voy a pagar esos 5 millones de euros. ¿Qué pasó? Se me imputó una justicia que yo no fue no fue mía propia, me la imputaron. Entonces Dios dice, tranquilo, yo vengo a la tierra, muero por ti, paso por todo lo que tú tendrías que pasar, lo cargo yo. Entonces yo lo que hago es te rescato de eso. Pero, ¿saben una cosa, hermano? Cuando hablamos de la justicia, porque dice la descripción que hace del 13 y 14, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspide debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Está hablando de todo aquello que el hombre, porque luego vamos a ver, de los versículos posteriores vamos a ver, porque aquí está hablando de la boca. Y es muy parecido a la Odisea. Ciego, sordo, ¿va? Y te aconsejo que también compres, ¿vale? Pero aquí está hablando de la boca. Y ese sepulcro está hablando, sepulcro blanqueado es lo que se ve de fuera, pero a Dios no se le engaña. Pero aquí está hablando sepulcro abierto en su garganta. ¿Qué significa? Que de sus propias entrañas no puede salir nada bueno de Dios. Recuerden, no está hablando del pueblo de Dios, aquí está hablando de los impíos. ¿Y qué es de las lenguas? ¿Qué dice Santiago 3 del 1 al 12 con respecto a las lenguas? Porque, bien, vale, Dios hace esa descripción del pueblo de Israel. ¿Y de lo que sale de la boca de muchos cristianos? Que dice que como un pequeño miembro de nuestro cuerpo, cómo domina todo el cuerpo. Y que de lo que contamina es de lo que sale, no de lo que entra. Y de que muchas veces cuando juzgamos, cuando murmuramos, cuando no somos pacificadores, traemos rencor, traemos disensiones con nuestras opiniones, con lo que hablamos, por lo cual, que por cierto vamos a rendir cuenta delante de Dios de toda palabra ociosa que sale de la boca del hombre, daremos cuenta, etcétera, etcétera. Habla mucho de la lengua. Y sin embargo un libro tan pequeño enciende un bosque tan grande, porque las murmuraciones vienen del mismísimo infierno, hermano. Hablar mal de alguien, por eso una de las leyes no levantará falsos testimonios contra tu hermano, ¿vale? Y ustedes saben, no vamos a ir, porque ustedes conocen ya Santiago de lo que habla de la lengua. Dice versículo 15, sus pies, ahora está hablando de los pies. Sus pies se apresuran para derramar sangre. ¿Quieren que les diga una cosa, hermanos? Presten atención en esto. Toda esta descripción uno puede decir, vale, ahora es una instrucción, qué es lo que Dios está hablando, de cómo describe el impío y demás. Pero ¿quieren que les diga una cosa, hermano? ¿Sabían que todos los que estamos aquí, tú y yo, que delante de Dios nos ha justificado? Por lo tanto, si Dios nos ha justificado, ya no nos ve con los mismos ojos que los impíos, porque somos nueva criatura en Cristo, ¿vale? Pero ¿sabías que Dios permite que no tengamos ni la ocasión, ni la circunstancia? Porque si Dios quitara su mano por un segundo y tuviéramos la ocasión determinada, una ocasión determinada, nosotros seríamos exactamente igual que estos impíos. ¿Sabías eso? Porque el viejo hombre no está muerto, está dormido. Por eso hay que hacerlo morir, porque si estuviera muerto no hay que hacerlo morir, pues ya está muerto. ¿Cómo voy a hacer morir algo que ya está muerto? Es una expresión que utiliza, venga, hazlo morir, no va a morir nunca, pero hazlo morir, venga, mátalo. Pero si ha muerto bien, mátalo, nunca a los que cultivan la tierra. Pero si es toda la mañana y toda la tarde, tratando de quitar los abrojos, quitando y demás, que al otro día me vuelven a aparecer otra vez. Bueno, es un trabajo arduo de por vida. Así pasa con nuestra vida, hermano. El viejo hombre va a estar ahí, constantemente. ¿Cuál es mi labor? Hacerlo morir, siendo consciente de que no va a morir nunca. ¿Vale? Va a parecer que está muerto, pero déjate y ya, tú deslízate y ya vas a ver cómo el viejo hombre va a aparecer. Y aún te digo más, de la misma forma que dice, ¿a qué compararé yo a esta generación? Que dice que después de que viene, limpia la casa, la barre, la ordena, se va, dice, es echado ese espíritu, va, busca otros 7 peores, vuelve otra vez y es peor. No está hablando del cristiano, ¿vale? Está hablando de Israel, porque dice, así es esta generación de los fariseos, judíos, que
que amaban lo que se veía y no las cosas del corazón. Pero cuidado que a nosotros nos puede pasar lo mismo, hermano. Si tú descuidas tu vida espiritual, te van a salir abrojos, te van a salir matorrales en tu campo, en tu cultivo espiritual, te van a salir espinos y se te van a meter las zorras y vas a tener que lidiar lo que no pudiste en un principio hacer con la ayuda de Dios, luego te va a ser mucho más difícil, va a ser 7 veces más difícil. ¿Vale? Por eso, hermano, cuida tu vida espiritual, cuida, nadie la va a cuidar por ti. Y ya, hermano, 19. Bueno, sigue diciendo, quebranto y desventura y en sus caminos, claro, si sus pies se apresuran para derramar sangre, claro que deben. Hermano, ¿se han dado cuenta lo amargada que está la gente sin Dios? Están amargadísimos, hermano. Tú los tocas así y son capaces de apedrearte, son capaces de hacerte cualquier cosa. Y si no, sobre todo cuando vas conduciendo así. Yo he visto cada caso, hermano, que ahora que estoy mucho, impresionante, el hombre está desquiciado. El ser humano está ya derrotado por el pecado. Y sigue diciendo, no conocieron camino de paz, obvio. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Qué es el temor de Dios, hermano? Miren, se lo voy a explicar a modo argentino. No, argentino. A modo español. No, tampoco. A modo humano. Sencillo, ¿vale? Temor de Dios significa, Julio, ¿qué? ¿Tú no eres el centro del mundo? Hay alguien que está por encima tuyo, que te está mirando las 24 horas del día y que encima está esperando llegar el día que tú vas a juzgarle delante de él y te vas a tener que inclinar. Y vas a tener que explícale, ¿cómo le explica a mí como pastor? Explícale en su misma presencia, explícale cuando caías en pecado y te daba igual, cuando hacías tus fechorías por ahí, cuando te ibas por aquí, hacías esto, se lo explicas a él, a mí no me lo tienes que explicar. Y eso va a ser tremendo, ¿eh? Cuando uno es consciente de eso, ¿sabes qué? ¿Qué te invade? Temor. Ya no es que el pastor me veo o no me veo, el hermano, ya es que Dios me está viendo. Tranquilo, venga, vamos a conducirnos con temor todo este tiempo de nuestra peregrinación. Amén. Y esa es sabiduría, hermano. Así que ya vamos al 19 y 20, estoy yendo rápido, ¿vale? Dice, versículo 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Y el 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es como, o sea, uno puede decir, eso era para los que están bajo la ley, los israelitas. ¿Qué te crees? ¿Qué diferencia hay cuando nosotros predicamos la palabra aquí de Cristo? Para tu vida personalmente, y luego tú la oyes, sales y te olvidas. ¿No dice Santiago que debemos ser hacedores? No es lo mismo. No es lo mismo. No, yo me limpio con la ley. Que la ley no te va a limpiar. Porque la ley es un espejo. ¿Quién se limpia? ¿Quién se limpia con un espejo? Pregunto. Tú coges cuando te lavas la cara y te secas en el espejo. ¿Sí? Hermano, si lo haces, no lo hagas, ¿vale? Que eso no. La ley es un espejo que te va a apuntar y te va a señalar, ¿vale? ¿Y sabes cuáles son los medios que usa el espejo para hacerte ver tus errores? Muchas veces, lamentablemente, tu hermano. Gente que debería bendecirte, que te debería decir, Julio, esto no se tiene que hacer, pero venga, yo estoy contigo, vamos a orar, vamos a estar. No, te condena, te juzga y coge esta hacha justo ahí para darle al tronco para que el árbol se caiga. Y eso no debe ocurrir en el pueblo de Dios. Pero en la ley es para el conocimiento. Yo alguna vez lo he explicado, hermano, no somos tan grandes, ni tan guapos, ni tan fuertes en la carne. En el espíritu, en la carne, la ley. La ley te hace débil. La ley te debilita. Por eso cuando la ley te hace así, te agarras a quién? A Cristo, que es la gracia. ¿Ves? Es nuestro ayo que nos lleva a Cristo. Así que, hermano, Romanos 2:12 dice que justamente unos versículos anteriores dice: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Pregunto, ¿dónde está la diferencia ahí? Vamos a ver. ¿Los que sin ley van a perecer?
perecer sin ley. Ay, pero dale la ley, pobrecito, para que se conviertan. No, van a perecer. Bueno, vamos, les doy la ley. Y por la ley serán juzgados. Por lo tanto, la ley le va a decir: maldito tú, que eres un pecador impío. Y hace toda esa descripción que hemos venido hablando. Entonces, ¿dónde está? ¿Sabe dónde está el quid de la cuestión, hermano? En el llamamiento eficaz de Dios, en la gracia, en la elección incondicional de Dios, que lo sabemos muy bien teológicamente, pero yo personalmente no lo entiendo del todo bien. Lo acepto, lo creo, lo predico y lo trato de vivir, pero no lo entiendo. Donde Dios dice: te amo, pero yo soy pecador, hijo de ira con los demás. Te amo. Te amo y punto, dice el Señor, y ya está. Entonces, el tema, y en el versículo, porque hemos leído en Romanos 2:12, ahora miren, dice lo que dice Romanos 2:13: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. ¿Se dan cuenta que venir a la iglesia y oír la palabra no te hace ser justo delante de Él? Sino los hacedores de la ley. Pregunto, ¿qué significaba ser justo? Cumplir toda la ley, no tener pecado y cumplir toda la ley. ¿Quién cumple toda la ley? Cristo. En Cristo cumplimos toda la ley y somos justificados delante de Dios. Por lo tanto, existe lo que es el perdón de pecados en nuestras vidas. Con ley o sin ley, no nos excluye de nuestra culpabilidad. Que eso es lo que en definitiva quiere decir. Conclusión. Ya algunos ya se están alegrando. Conclusión. La raíz o base del Evangelio es informarle a las personas su verdadera condición en base a una descripción que existe en cada ser humano que nos mantiene alejados de Dios e impotentes para sondear algo de Él. Si tú quieres evangelizar y no haces esto, no estás evangelizando. Estás haciendo proselitismo. Lo vuelvo a repetir. La raíz o base del Evangelio es informarles a las personas su verdadera condición en base a una descripción que existe en cada ser humano que nos mantiene alejados de Dios e impotentes para sondear algo de Él. ¿Cómo le vas a decir a una persona ven a Cristo si no sabe ni qué es Él? El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu porque se han de discernir espiritualmente. ¿Cómo le vas a hablar cosas espirituales a un carnal? 2. Si no entendemos nuestra propia condición frente a Dios, jamás comprenderemos o entenderemos a Dios ni a nosotros mismos. Si yo no entiendo a Dios, escucha, si yo no le entiendo a Dios, no le entiendo, automáticamente me estoy engañando a mí mismo. No en términos medios. Porque de la luz del Evangelio, por entender el corazón de Dios, es cuando yo, entre muchas cosas, percibo la pecaminosidad de mi pecado. ¿Qué quiere decir? ¿Cuán grave es mi pecado? Comprendo que debo humillarme todos los días delante de Dios. Comprendo que soy polvo. Voy a vivir 80, 90 años como mucho. Así. Tengo 54 años, hermano, y parece que hubiera nacido ayer. Aunque algunos hermanos me digan que las fotos que yo tengo de joven están en blanco y negro. No importa, hermano, no es mucho tiempo. No es mucho. Es poco. ¿Y cuánto me queda más de vida? 30 años. 33, 34 años llevo en España y parece que vinimos ayer. 30 años más. Somos nada, hermano. Nada. Todo lo que quieras abrazar de este mundo, ¿quieres? Si tú estás luchando por tratar de extraer o buscar o encontrar algo de este mundo, te vas a decepcionar gravemente. Pero si tú te siembras en Dios y te humillas delante de Él y inquieres, busca el corazón de Dios, no te va a decepcionar. Y de tu interior, de mi interior, van a correr ríos de agua viva, de vida. Que esa es la connotación que existe entre abrazar una ley que no entiendo y rendirme completamente a una ley en Cristo, la ley de Cristo, y que pueda vivir una vida en victoria, que es lo que Dios quiere en este peregrinaje, vivir una vida de victoria. Amén, hermanos. Así que, y por tercero, esta es la mejor muestra de cómo Dios ve al ser humano sin Cristo. Lo que acabamos
de leer. Es una descripción perfecta. Saben que Dios ha vomitado. Dios aborrece al impío, aborrece totalmente al impío. Pero en Cristo hay amor. En Cristo hay amor. Amén. Vamos a orar. Señor, Padre Santo, que estas palabras sirvan para que nuestras mentes y nuestros corazones se alineen con tu corazón y tu mente, Señor. De la misma forma que tú, en tu palabra dice que tus caminos, Señor, no son nuestros caminos, y que son más altos los cielos que la tierra. Yo te pido, Padre, que podamos entender eso, Señor. Y qué curioso que para poder ascender espiritualmente uno tiene que descender espiritualmente, humillarnos delante de ti. Señor, que toda esta condición que tú has descrito aquí y esta descripción que tú haces de los impíos, lejos esté de tener algo de ellos en nosotros, Señor. Sino, Padre Santo, que tú nos has llamado para vivir una vida de santidad y para tener una mente santa, para que nuestros caminos sean santos, para que nuestras bocas sean santas, que nuestras lenguas sean santas, que lo que hablemos sea sazonado con gracia, Señor, y que nuestras vidas, Dios mío, siempre, que tú puedas encontrarnos a nosotros, Señor, siempre en esa condición que tiene el cristiano, que es a los pies de tu cruz. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ya. Que Dios les bendiga, hermanos.